Entonces, y es la parte número 4 de la temática que tiene que ver con el eje materia y energía. Entonces aquí vamos a ir hilando un poquito, porque recuerda que estamos hablando todo lo que tiene que ver con materia, hablábamos de las propiedades de la materia, hablábamos de los cambios o transformaciones de la materia, hablábamos de los estados de la materia, hablábamos de los cambios de estado de la materia, pues el día de hoy vamos a seguir hablando de quién, de la materia. Ya en el último capítulo, digamos, de esta primera parte, que tiene que ver con materia y energía, pues estaremos también hablando de energía. Aún así, hemos ido hablando de energía cuando hablamos de temperatura, cuando hablamos de fuerzas, digamos, todos esos procesos son energéticos, ¿sí? Es decir, que para que una sustancia cambie de estado, pues se requiere de energía. Para que una sustancia yo pueda aprovechar sus propiedades, se requiere siempre de energía. Y eso está implícito, pero ya después lo miraremos más adelante en cuanto a la temática como tal. Entonces me voy aquí a ir a presentar para que se vea un poco más grande. Listo. Y vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Lo que tiene que ver es cómo se clasifica la materia. Bien. Es decir, cómo yo puedo clasificar las sustancias que existen en mi planeta Tierra. Principalmente nos vamos a enfocar al planeta Tierra. También podemos, si existe materia en el universo, pues se va a clasificar igual que la Tierra, pero nos vamos a enfocar pues a lo que realmente, con lo que realmente coexistimos. Entonces, en química, yo las puedo dividir de dos maneras. Bien, yo puedo clasificar las materias o como sustancias o yo puedo clasificar las materias como mezclas, ¿sí? Dentro de la clasificación de sustancias, es decir, de sustancias puras, llamémoslo de esa manera, yo puedo clasificarlas o como elementos o como compuestos. Entonces, una manera de clasificar la materia es como sustancia pura. Por ejemplo, aquí ves en la imagen tres sustancias que son comunes a nosotros. En la primera que ves, en esta que ves, en esta imagen que estoy señalando aquí, Natalia. Agua, Agua, ¿cierto? En esta que ves acá, estos turroncitos de acá, ¿qué sería? azúcar, Y esto que brilla acá, que es hermoso, que a veces le gusta a las mujeres o a nosotros tener oro. eh, oro, ¿cierto? Estas tres sustancias es una manera de clasificar la materia, es decir, son sustancias puras, ¿listo? Ya vayamos captando. Entonces, hay sustancias que, digamos, de alguna manera se caracterizan por estar constituidas de alguna forma que me permiten categorizarlas como sustancias puras. El agua, el azúcar y el oro, pues son ejemplos de ellas. Bien. Ahora, ¿cuál sería, digamos, las características que tienen las sustancias puras? ¿Por qué yo puedo hablar de una sustancia pura y cuándo no puedo hablar de una sustancia pura? Es una sustancia pura como la que veíamos anteriormente, por ejemplo, el agua, el azúcar o el oro, están compuestas, digamos, por un solo tipo de materia. Es decir, que en todo lo que yo quiera analizar, siempre va a estar constituida por ese tipo de materia. Es decir, el agua siempre va a ser agua, el azúcar siempre va a ser azúcar y el oro, pues siempre va a ser oro. Es decir, que a nivel de composición siempre va a estar constituida por los mismos tipos de átomos, los mismos tipos de moléculas que constituyen esa sustancia. Lo segundo, van a presentar siempre una composición fija. Es decir, que no importa la cantidad que yo tome, siempre va a tener la misma composición. Si yo tomo, digamos, un poquitico de agua, a tomar litros de agua, el agua siempre va a tener esa misma proporción. En términos de composición química, pues siempre se va a mantener. Por ejemplo, entonces el agua nosotros sabemos que la forma es H2O, ¿cierto? Es decir, que esta forma o esta composición siempre va a ser la misma, sin importar qué tanta cantidad de agua presente. Se siempre va a estar en la misma proporción estos dos elementos en una molécula de agua o en una cantidad de agua específica. Entonces siempre va a estar constituida o por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y esto es lo que me va a caracterizar por ser sustancia pura, porque está constituida por un solo tipo de materia, la cual tiene una composición fija. Es decir, que siempre va a mantener esta misma relación. Siempre en las moléculas de agua o las muestras que yo tenga de agua, siempre va a tener dos de hidrógeno, una de oxígeno. O la fórmula molecular va a ser H2O. Tercero, no varía de una muestra a otra. Es decir, que si yo analizo de alguna forma las propiedades de una sustancia, siempre van a ser propiedades de tipo específicas.
Es decir, me van a permitir, o sea, yo voy a poder caracterizar la sustancia porque esas propiedades siempre van a ser la misma, independientemente de la cantidad que yo esté tomando. ¿Sí? Recuerden que las propiedades específicas son independientes de la cantidad. Es decir, que el agua siempre va a ser, no va a tener color, no tiene un sabor específico. ¿Sí? El agua pura, ¿no? No va a tener un color específico, va a estar conformada por átomos de hidrógeno y oxígeno a nivel molecular, me permite hidratarme, tiene una densidad más o menos de 1 gramo por mililitro. Entonces, todas esas propiedades que yo puedo medir, digamos, a temperatura ambiente, es decir, a temperatura de Bogotá, por ejemplo, siempre está en estado líquido, ¿sí? Ya pasa a estado sólido o a estado gaseoso dependiendo de las condiciones de temperatura, pero el agua sigue siendo agua. Por lo tanto, yo puedo establecer unas propiedades específicas de las sustancias puras. Bien. Y lo cuarto es que yo no puedo separar sus componentes por métodos físicos. Es decir, que yo no puedo separar las moléculas de agua de manera física. ¿Sí? O sea, yo no puedo ni separar tampoco los componentes de hidrógeno y oxígeno de manera física. Se me dificulta, no lo puedo realizar porque los componentes ya tienen una composición fija, tienen un solo tipo de materia. Por lo tanto, por eso es que se clasifica como una sustancia pura. Es decir, que en este caso los ejemplos anteriores del agua, del azúcar y del oro se consideran sustancias puras porque tienen estas características. Es decir, están constituidos por un solo tipo de materia, tienen una composición fija, no varían la muestra, es decir, tienen propiedades que me permiten caracterizarla y no puedo separar los componentes por métodos físicos. Como si ocurren con las mezclas. Las mezclas yo sí puedo separar los componentes por métodos físicos. Bien. Siguiente. Entonces, las sustancias puras se pueden clasificar también de dos maneras. Y eso es lo que voy a comenzar a hablar un poquito y como que comencemos a mirar. Yo las sustancias puras o las puedo llamar elementos, que son los elementos químicos que, no sé si conoces de pronto la tabla periódica, ahí están los elementos que existen en nuestro universo y que pues conocemos desde lo que conoce el hombre, ¿bien? Y se puede clasificar en compuestos. O sea, las sustancias puras se pueden clasificar de dos maneras, o como elementos o como compuestos. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, me voy a trazar aquí un poquito, nuevamente a los tres ejemplos que yo tengo aquí. Entonces, el oro es un elemento, o sea que se clasificaría como el ítem 1, o sea, como elemento. Es una sustancia pura, pero es un elemento. Ya vamos a mirar más adelante qué es lo que me constituye o me caracteriza un elemento. Mientras que el agua y el azúcar, ambos son considerados compuestos, es decir, son considerados de la segunda clase, ¿sí? El oro considerado un elemento, el agua y el azúcar son considerados compuestos. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo primero es que las sustancias puras se clasifican de dos maneras, o como elementos o como compuestos. O sea que en química, cuando su merced le hablen de elementos o compuestos, lo primero que tienes que recordar es que te están hablando de sustancias puras. Bien. Y eso es lo que vamos a comenzar a hablar de cada una de las características. Entonces vamos a comenzar a hablar en primera instancia con relación a los elementos. Bien, entonces, ¿qué es un elemento? Pues un elemento es una sustancia pura que por más que yo pueda hacer, no la puedo descomponer en sustancias más sencillas. Es decir, son sustancias que íntimamente pues ya no puedo descomponerlas porque ya están constituidas por lo más simple que puede existir como sustancia. Por ejemplo, el oro. Entonces, yo el oro es un elemento, es una sustancia pura, porque yo no la puedo descomponer en átomos de oro, ¿sí? Porque ya está constituido por lo más simple que se puede tener en este planeta Tierra como materia. Es decir, está constituida por moléculas, o en este caso por átomos, que yo no puedo descomponer, que yo no puedo separar, yo no puedo hacer, por más que yo quiera, de manera física, yo no lo puedo descomponer. Bien. Entonces, ¿qué sería un elemento desde el del punto de vista químico? Pues desde el punto de vista químico o sobre todo atómico, un elemento es un conjunto de átomos, ¿sí? Que tienen el mismo número de protones. Y aquí yo creo que voy a comenzar a hablar un poquito de eso porque de pronto acá la palabra clave para relacionar elementos es la cuestión de átomo.
¿sí? Y cuando nosotros hablamos de átomo, hablamos de la partícula, digamos, elemental más pequeña posible, la cual puede interaccionar y tener reacciones químicas, ¿sí? Entonces, esa es la partícula más pequeña posible, la cual puede reaccionar o interrelacionar con la materia alrededor. Bien, entonces el átomo está constituido por unas subpartículas, son tres, ¿sí? Está constituido por electrones, las cuales tienen una carga negativa. Está constituido por protones, los cuales tienen una carga positiva, y está constituido por neutrones, los cuales no tienen carga. Si nosotros imaginamos el átomo como una partícula, más adelante cuando estemos hablando de teoría atómica, digamos, estos tres subpartículas constituyen lo que se denomina átomo, es decir, que el átomo pues aún es mucho, tiene partículas aún más pequeñas. ¿Sí? Entonces, pues no podemos decir que la partícula más pequeña, pero sí es la partícula fundamental. ¿Por qué? Porque reúne toda esta serie de partículas, que es lo que constituye los elementos, y pues los elementos son lo que constituyen los compuestos, y los compuestos son los que constituyen la gran mayoría de las cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, nosotros estamos constituidos por elementos, pero también por compuestos. Y esos elementos forman los compuestos. Bien, entonces, en este caso, ¿por qué hablamos del número de protones? Es decir, el número de partículas positivas. Eso es lo que me da a definir en teoría qué es un elemento, es decir, en qué se va a diferenciar un elemento del otro. Por ejemplo, teníamos el caso del oro, ¿cierto? Pero también otro elemento muy común es el cobre. También es una sustancia pura, es un elemento. Entonces, ¿qué diferencia el oro al cobre? Pues los átomos que lo constituyen. ¿Y qué diferencia los átomos que lo constituyen? Pues el número de protones que tiene cada átomo, que eso pues ya se ha estudiado muy bien, ¿sí? Y está presente en la tabla periódica. Ese número de átomos es lo que se denomina número atómico. O sea que el número de protones, el número de partículas positivas, es lo que ahora en adelante vamos a llamar número atómico. Es decir, que el número atómico del oro como elemento va a ser diferente al número atómico del cobre, porque pues son elementos diferentes, porque están constituidos por átomos diferentes. Es decir, átomos que se diferencian por su número de protones o por su número atómico. Pero eso lo veremos ya cuando estemos trabajando lo que tiene que ver con teoría atómica. Por el momento lo que me interesa es que la materia yo la puedo clasificar de dos maneras, como sustancias puras o como mezclas. Y que las sustancias puras yo las puedo clasificar de dos maneras, como elementos o compuestos. Entonces estamos hablando primero de los elementos. Ahora, vamos a seguir acá. Cada elemento, de alguna manera, es decir, cada sustancia pura que yo considero un elemento, se representa por medio de una simbología en donde la química se denomina símbolo químico. ¿Listo? Es decir, que un símbolo químico me representa por medio de esa simbología un elemento o un átomo de ese elemento. Esos símbolos químicos se asocian a digamos, una manera de terminología, o sea, una manera de colocar signos de letras en el cual las letras de donde provienen esos símbolos provienen de dos cosas. Del nombre, por lo general provienen del nombre del elemento, ¿sí? Y de ese nombre de ese elemento, pues se utilizan una o dos letras. Bien, ya lo vamos a mirar en un cuadrito como para que me entiendas bien. Y eso es lo que nosotros encontramos en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica encontramos los elementos organizados por su número atómico, ¿sí? De los elementos que existen en el planeta Tierra y en el universo. Y la manera de representar esos elementos en la tabla periódica es a través no solamente del nombre del elemento, es decir, no voy a hablar de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno o de fósforo, sino también puedo hablar de los símbolos químicos de ese elemento, que es una terminología o una manera de escribir el nombre del elemento utilizando un código de letras, que puede ser o una letra o dos letras que provienen del nombre de ese elemento. Hay que recordar que estos elementos se encuentran clasificados en la tabla periódica. Entonces, ¿qué te voy a aconsejar para que, pues, no ahorita, pero sí más adelante, cuando comencemos a trabajar teoría atómica, pues ya tengas a la mano, pues utilizar una tabla periódica o buscar una tabla periódica y consultarla y descargarla por internet.
Ya no hay ni siquiera necesidad de comprarla, sino simplemente buscar tabla periódica y al menos tenerla descargada en el computador, en nuestro celular. Y sabemos que en la tabla periódica pues vamos a encontrar los elementos químicos que existen y que son sustancias puras. Bien, entonces voy a seguir hablando un poquito de los elementos. Entonces, los elementos, digamos, como categorización de sustancias puras. Entonces, recordemos que el símbolo químico de un elemento se constituye de una o dos letras, siendo la primera en mayúscula. Entonces, por ejemplo, oxígeno. ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá el nombre del elemento, oxígeno. ¿Sí? Pero es lo mismo que decir en su símbolo químico. El símbolo químico del oxígeno es la letra O mayúscula. Entonces observa acá, viene del nombre del elemento y se asume una letra. Entonces eso es lo que vas a encontrar, por ejemplo, en la tabla periódica. Entonces encuentras o el nombre del elemento o el símbolo químico del elemento. Bien, por ejemplo, también podría tener helio, que es el que utiliza para inflar bombas. ¿Sí? Entonces el helio. Entonces el símbolo químico del helio es He. Entonces, si el símbolo químico está constituido por solamente una letra, la primera letra o la letra única siempre va a estar en mayúscula. Esa siempre va a ser la regla. Entonces, siempre la primera letra va a estar en mayúscula. Y si el símbolo químico de ese elemento tiene más de dos letras, o tiene más de una letra, perdónenme ahí, por ejemplo el helio, He, en este caso la siguiente letra siempre va a estar en minúscula. Bien, y esto lo vamos a mirar ahorita en una tablita en donde tengo diferentes elementos con sus símbolos químicos. Ahora, ¿de dónde derivan los nombres de los elementos? Es decir, porque en algunos casos, voy a colocar aquí uno, hierro, que también es un elemento que nosotros conocemos muy frecuentemente, ¿cierto? Es un metal. El hierro, el símbolo químico del hierro no es HI o HE o cualquiera del nombre en español, sino es Fe. Ese es el símbolo que vas a encontrar en la tabla periódica. O sea, el símbolo químico del hierro es Fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué el nombre? De dónde derivan, digamos, el nombre de los elementos? ¿Por qué si es hierro, en español se dice así, pero por qué el símbolo químico es Fe si los símbolos químicos se derivan del nombre del elemento? Eso es lo que he dicho en esta explicación. Porque pues hay nombres que se derivan de diferentes, digamos, de eh, diferentes aspectos. Hay nombres que se derivan del nombre propio en inglés, por eso el oxígeno, el helio, pues provienen de helium, oxígeno, oxy, ¿sí? En estos dos casos provienen del nombre en inglés o el nombre español, como es muy similar, pues se va a asimilar también el símbolo químico. Pero en el caso del hierro, que es un elemento que se conoce desde la antigüedad, pues sus nombres no se derivan del inglés, ni del español, ni de la persona que lo descubrió, sino el nombre del elemento se deriva o del latín o del griego. En este caso, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, el nombre de hierro, o en este caso del Fe, el hierro se llama ferrum, ¿sí? Y viene del latín ferrum. Entonces, si observas, este es el latín, el nombre en latín, bueno, sí, el nombre en griego, perdóname, ese es el nombre en griego del elemento hierro. Entonces, como esto proviene del nombre griego, entonces algunos símbolos químicos provienen o del nombre del latín o o el nombre griego. Por eso toman las dos primeras letras del nombre en griego, Fe, ferrum, que es lo mismo que en el nombre y en este caso es la misma relación con el nombre del elemento en español que sería hierro. Entonces, algunos elementos, entonces, por ejemplo, acá está el sodio. Entonces, aquí te estoy colocando dos ejemplos. El sodio. Bien, el sodio es el nombre en español, ¿sí? Pero, digamos, el nombre en latín o en griego es natrium. Natrium, ¿sí? Y el símbolo químico, adivine cuál sería, mujer. Na. Entonces, no tiene una correlación directa con el nombre en español, pero sí tiene una correlación directa al símbolo químico con su nombre en latín o en griego.
Cosa contraria que, por ejemplo, puede pasar con el otro elemento que te estoy colocando aquí como ejemplo. Ese se llama magnesio. Ay, perdón, me comí la... Ese símbolo químico se llama el magnesio. Este elemento, perdóneme. Este elemento, sustancia pura, se llama el magnesio. Y adivina cuál es el símbolo químico. Mg. Este sí se deriva de letras que hacen parte del, de la del M del nombre y de la G que hace parte del nombre magnesio o magnesio. Entonces se deriva del nombre en inglés. Entonces hay elementos en donde su símbolo químico se deriva del latín o el griego, y hay otros elementos como el oxígeno, el helio o el magnesio, en donde pues su nombre del inglés o del español, más del inglés, más bien del inglés, se derivan sus símbolos químicos. Es un código de letras como lo que observas acá. ¿Cómo vamos hasta aquí, Natalia? Antes de continuar. Bien, profe, sí, señor. Sí, sí, vamos conectando la idea. Listo. Entonces, eso sería con relación a los nombres. Entonces, ya sabemos que un tipo de sustancia pura son los elementos, ¿sí? ¿Y dónde puedo encontrar los diferentes elementos que existen en el planeta Tierra? En la tabla periódica. Y en la tabla periódica que voy a encontrar el nombre del elemento, pero también voy a encontrar el símbolo de cada elemento. ¿De qué consiste el símbolo de cada elemento? De un código de letras, que es lo que observas aquí, los cuales se derivan de dos sitios, o del nombre del elemento en inglés, como en el caso del oxígeno, el helio o el magnesio, o del nombre del elemento en latino o griego, por ejemplo, natrium del sodio y ferrum del hierro. Entonces, como para que digamos que lo sepamos. Ahora, vamos a mirar pues, diferentes ejemplos aquí en la próxima. Entonces, vamos a mirar diferentes ejemplos de elementos químicos que son sustancias puras, ¿sí? Y su relación con su símbolo químico y con su nombre, ya sea en inglés o su nombre en latín o en griego. Entonces, miremos algunos aquí rápidamente. Está el carbono, su símbolo químico es la C mayúscula, observa, viene directamente del nombre. Está el aluminio, su símbolo químico es Al, entonces también viene directamente del nombre. Tenemos el cobre, ¿sí? Pero su símbolo químico ya no viene directamente del CO como está acá, sino del Cu. ¿De dónde proviene ese símbolo químico Cu? Pues de su nombre en latino griego, cuprum, ¿sí? Lo mismo, tenemos el flúor, en donde su símbolo químico es el F, tenemos el bario, donde su símbolo químico es el Ba, tenemos el ejemplo del hierro, y así sucesivamente. Observa acá. Entonces tenemos el yodo, que es una contraposición, en donde su símbolo químico es la I, no es la Y, pero porque viene el nombre en inglés, iodine, ¿sí? Que comienza con I, por eso se coloca con I mayúscula. Pero observa aquí la característica. Entonces, los símbolos químicos siempre comienzan con letra mayúscula. Y si son símbolos que tienen más de una letra, la siguiente letra siempre va a estar en minúscula. ¿Dónde encontramos los elementos? En la tabla periódica. Y todos esos elementos son comunes, algunos más comunes que otros, ¿cierto? Entonces, sabemos que el oxígeno lo utilizamos para respirar, sabemos que el fósforo está en los cerillos y los utilizamos ¿para qué? Para prender nuestros cerillos, el que permite que por raspar nuestro cerillo o nuestro fósforo, pues se prenda. El hierro lo utilizamos, por ejemplo, para hacer algunos artículos para construir, ¿cierto? El plomo también. El mercurio, pues, se utilizaba para hacer termómetros. La plata y el oro, pues, son considerados metales preciosos, ¿cierto? Eh, el aluminio se utiliza pues para hacer también artículos, para hacer diferentes cosas. El magnesio igual, el silicio pues hace parte indispensable, por ejemplo, de los vidrios. El azufre pues se utiliza digamos, no sé, en procesos de desinfección. El nitrógeno también está en nuestro aire. El yodo también hace parte importante de nuestra alimentación. Por ejemplo, la sal yodada, entonces es importante que tenga yodo. El hidrógeno también hace parte de nuestra atmósfera en pequeña proporción, pero está presente. Entonces mira que estamos interaccionando con una serie de sustancias puras
a las que denominamos elementos. Ahora, ya hay un segundo tipo de sustancias puras, ¿cierto? Decíamos que se clasificaban en elementos, pero también comenzamos a hablar de compuestos. Entonces, los compuestos también son sustancias puras, pero en este caso son sustancias puras que están formadas por la combinación química de dos o más elementos, ¿sí? Es decir, nuevamente, por ejemplo, aquí me voy a para el agua, para el caso del agua, ¿sí? Ay, eso quedó horrible. Hagámoslo mejor. Voy a hacerlo en negro para que no sea. Entonces, H, voy a colocar acá lo y el 2 y lo voy a colocar en otro color para hablar un poquito de esto. Entonces, ¿por qué es un compuesto el agua? Porque está formado por dos elementos, ¿sí? O sea que todos los que se denominan compuestos es porque están formados por dos o más elementos. En el caso del agua, pues, ¿por qué también es un compuesto? Porque está formado por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno, es decir, está formado por dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Por eso se denominan compuestos. Bien, o sea que todo lo que se denomine compuestos dentro de la materia, pues van a estar constituidos por dos o más átomos que están dentro de la tabla periódica. Es decir, que la tabla periódica tiene los elementos que ya se conocen, pero también me puede indicar cuáles son esos elementos que constituyen un compuesto. En este caso, se representan ya de una manera diferente. Los átomos se representaban por medio de símbolos químicos, pero cuando yo conjuro, es decir, cuando yo uno los símbolos químicos de dos elementos diferentes, pero además indico la proporción de esos elementos, a eso es lo que yo denomino una fórmula química, ¿sí? O sea que los compuestos se representan por medio de fórmulas químicas. ¿Y qué me indican las fórmulas químicas? Lo que me indican es cuáles son los compuestos que conforman cuáles son los elementos que conforman ese compuesto y en qué proporción están cada uno de ellos. Por ejemplo, está el agua, ¿sí? En donde yo sé que a partir de la fórmula química, esos símbolos químicos me identifican un elemento, hidrógeno y oxígeno. Pero además los números que pueden existir o no pueden existir aquí me van a indicar la proporción, es decir, que la proporción del agua en cuanto a elementos es que siempre va a haber dos proporciones o dos partes de hidrógeno por una parte de oxígeno. El número uno nunca se coloca en una fórmula química. O sea, si no hay número, yo siempre voy a asumir que hay una proporción de uno de ese elemento, como ocurre en el agua. Entonces, si yo borro aquí esto, no va a tener número, pero yo voy a deducir que aquí hay uno. Acá sí me indica, cualquier número mayor a uno siempre se va a indicar en una fórmula química. Entonces, H2O. Bien hasta aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la glucosa, que es un azúcar. Entonces, C6H12O6. ¿Por qué es un compuesto? Porque está constituido por dos o más elementos. ¿Cuáles elementos lo constituyen? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué me indica la fórmula química? Pues me está indicando la proporción de cada uno de ellos. Es decir, que en este caso, para el ejemplo de la glucosa, antes tenemos 6 partes o 6 de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Entonces mira que el número siempre, el número que está a la parte inferior derecha, siempre me indica la proporción del elemento que está en el costado izquierdo. Es decir, que este 6 me indica cuántos carbonos tengo, este 12 me indica cuántos hidrógenos tiene la fórmula química y en este 6 me indica cuántos oxígenos tengo. Pero ambos están constituidos por más de un elemento, por lo tanto siempre se van a considerar como un compuesto. Listo. Entonces, sigamos mirando aquí como la parte. Entonces, compuestos. Entonces, un ejemplo de ellos es el cloruro de sodio, o sea, la sal que nosotros tenemos en nuestra casa se llama así, cloruro de sodio, la cual está constituida por dos elementos diferentes, el sodio y el cloro. Entonces, al reaccionar el sodio y el cloro, me van a formar el cloruro de sodio. Y en una relación que me indica 1 a 1. Es un compuesto porque está constituido por dos elementos diferentes. Ahí me fui. Bien. Entonces, esa es la primera manera de clasificar una sustancia. Entonces, yo puedo clasificar la sustancia como la materia como una sustancia pura y la sustancia pura se puede clasificar de dos formas, o como elementos o como compuestos. Ahora, hay otra manera también de clasificar la materia, que es por medio del término de mezclas.
que es un término también muy utilizado. Aquí lo tengo yo. Entonces yo puedo clasificar la materia como mezcla. Pero entonces, ¿qué sería una mezcla? Entonces una mezcla es la unión física de dos o más sustancias puras, ¿sí? O de dos o más sustancias en el cual ninguna cambia su composición. Es decir, por ejemplo, cuando hago una mezcla, cuando combino agua con azúcar, ¿sí? O cuando a mi jugo de naranja le agrego azúcar. Entonces, el de naranja no va a dejar de ser jugo de naranja y el azúcar, pues no va a dejar de ser azúcar, pero estoy formando una mezcla con sustancias diferentes. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me indica eso? Pues lo que me indica es que las propiedades químicas, o sea, las propiedades que están relacionadas con la composición, permanecen constantes y lo que yo puedo variar son las proporciones. Entonces, yo acá voy a hacer un ejemplo de una mezcla muy sencilla que nosotros hacemos todas las mañanas. Café, vamos a hacer tinto, perdóneme. Yo lo llamo café, pero vamos a llamarlo tinto, ¿cierto? Entonces, me vas a ayudar, Natalia, ¿cuáles son las sustancias que yo voy a utilizar para hacer un tinto? Entonces, ¿qué sustancias agrego a mi tinto, a lo que yo denomino tinto, pues para hacer mi tinto? Café Bien, y café. azúcar. Café, bien, hagamos el conteo aquí, café, listo, una. ¿Cuál otra? Azúcar, si quiero echarle azúcar. ¿Y qué es lo indispensable para el café, para que se forme el café y el azúcar se diluya? Agua. Agua, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo H2O para hablarlo desde molécula. Listo, tengo. Entonces, mira, estoy utilizando tres sustancias diferentes, café, azúcar y agua. Pero, ¿será que el café, el azúcar y el agua dejan de ser cada uno de los componentes? No, o sea, la sustancia no cambia. Simplemente lo que estoy formando es una mezcla. Una mezcla que puede variar en proporciones. Es decir, yo puedo hacer muchos tipos de tintos, ¿cierto? Entonces puedo hacer tintos en donde tenga mitad agua, ¿cierto? Mitad café, llamémoslo así, que esté bien cargadito, y un poquito o sin azúcar. Ahí puedo variar, ¿cierto? Entonces, o puedo agregar más café, o hay gente que le gusta mucho más diluido, agrega más cantidad de qué? De agua, ¿cierto? Entonces decimos que el café, en este caso el tinto queda más clarito, o el tinto queda más oscuro. También le puedo agregar el azúcar en diferentes proporciones, ¿cierto? Entonces puedo agregar una buena cantidad de azúcar o simplemente una pequeña cantidad de azúcar. En una mezcla, las proporciones siempre van a variar. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo identifico una mezcla? Porque yo puedo variar las proporciones de los componentes que hacen parte de esa mezcla. Por ejemplo, ¿qué se te viene en este momento que tú puedas decir que también puede hacer una mezcla? Voy a colocar acá mi recipiente y vamos a formar una mezcla. ¿Qué podría agregar aquí para formar una mezcla, por ejemplo, Natalia? Una mezcla, pero con los mismos ingredientes, profe. No, con otro diferente, otra diferente que tú creas que pueda hacer una mezcla, en donde utilizo diferentes sustancias. Leche Sí, bien, y eh, café, igual. bien, leche con café. Entonces, mira, yo puedo variar los componentes de esta mezcla, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, agregar cierta cantidad de leche y agregar cierta cantidad de café. O sea, puedo agregar más leche o menos leche, puedo agregar más café o menos café. ¿Cómo? Las proporciones de los componentes que yo estoy agregando a lo que yo denomino mezcla pueden variar, pero vienen de sustancias diferentes. A eso es lo que yo denomino mezclas. Y esto lo utilizamos mucho en la vida, ¿cierto? Nosotros siempre estamos combinando, por ejemplo, en la cocina. En la cocina nosotros estamos siempre combinando en diferentes proporciones, sustancias puras en algunos casos, ¿sí? Como estamos combinando sustancias puras, entonces a eso se denomina una mezcla. Bien. Ahora, ¿qué yo podría hacer aquí? O sea, ¿qué otra característica tienen las mezclas dentro de su definición? Que es posible separarlas por procesos físicos. Es decir, por ejemplo, voy a hablar de una mezcla más sencilla. Es que esta es una mezcla que tiene, digamos, unos componentes un poquito complejos. Pero, por ejemplo, yo puedo tener aquí una mezcla de agua de mar, ¿cierto? Y la mezcla de agua de mar es agua y sal, y sales, o sal, llamémosla sal.
¿Por qué es una mezcla? Porque está constituida por dos sustancias que pueden variar. Y pues está constituida porque es la unión, estoy formando la unión, estoy combinando dos sustancias, pero no están dejando. El agua no deja de ser agua y la sal, pues que está dentro, diluida en el agua, pues no deja de ser sal. Solamente ha cambiado la manera como la puedo ver, su forma. Ya no la puedo ver como los cristales normalmente. Bien, pero es posible separarlas por procesos físicos, ¿sí? Es decir, si yo quisiera obtener la sal, que es mi sólido, pues yo puedo evaporar ¿a quién? Al agua, que es mi líquido. Entonces yo puedo calentar. O simplemente por acción del sol, yo puedo dejar eso a la intemperie y me voy a dar cuenta que esa fracción de agua, pues la voy a separar y al final, ¿qué voy a obtener? Mi sal pura, ¿cierto? O mi sal. Esto es lo que utilizan, por ejemplo, para extraer la sal, por ejemplo, del mar, ¿cierto? Para allá en La Guajira. Entonces toman grandes cúmulos de agua de mar, evaporan el agua y lo que van a obtener es ¿qué? Sal. Y sal es una sustancia pura. Entonces, yo los puedo separar. Una característica que tienen las mezclas es que yo puedo proponer métodos para intentar separarlas. Bien. Por eso esto también es una mezcla. Ahora, en una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción se denomina fase dispersante o medio. Por ejemplo, en el caso de una mezcla agua-sal, pues la que se va a encontrar en mayor proporción va a ser el agua en la mayoría de ocasiones. Y en el caso de la que se encuentra en menor proporción, se denomina fase dispersa, que son, digamos, como términos. Mayor proporción, fase dispersante; menor proporción, fase dispersa. Sigamos acá. Yo creo que culmino con el próximo ejemplo y dejamos hasta aquí. Entonces, las mezclas, yo también, algunos ejemplos de mezclas que serían, entonces, el aire, la leche y la Coca-Cola son ejemplos de mezclas. Es decir, que el aire está constituido por diferentes sustancias puras, la leche también está constituida por diferentes sustancias, agua, proteínas, azúcares. La Coca-Cola también está constituida por diferentes sustancias, entonces caramelo, agua, dióxido de carbono, que es lo que le da el burbujeo, saborizantes, ¿sí? Por eso se consideran mezclas, estos tres ejemplos. Ahora, de acuerdo con la fuerza de cohesión entre las sustancias, es decir, ¿te acuerdas que hablábamos también de las moléculas de estado sólido, líquido, gaseoso? Ahora en las mezclas también, de acuerdo con las fuerzas, digamos, entre la fase dispersa, es decir, el medio, y las sustancias que se disuelven en esa fase dispersa o que se intentan formar una uniformidad, ¿sí? De acuerdo a esa distribución como estén presentes, yo las puedo clasificar de dos maneras, o como mezclas homogéneas o como mezclas heterogéneas. Y eso es lo que vamos a comenzar a hablar dentro de 8 días ya concretamente, ¿sí? Dentro de 8 días vamos a comenzar a hablar qué sería una mezcla homogénea y qué sería una mezcla heterogénea. Por ejemplo, ¿qué más tú consideras que podría ser ejemplos de mezclas, Natalia, para terminar? Pues un frutiño, profe, Bien, sí. ¿Qué eh, más? agua panela, Aguapanela también. Por ejemplo, una sopa. Una agua, sopa es una mezcolancia de muchas sustancias y de muchas cosas, ¿cierto? Eso también es una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra? Dame dos ejemplos más para terminar. una, un sudado. Bueno, eso es de comida. Bueno, pero salgámonos de comida también, ¿dónde puedes encontrar más cosas así de mezclas que utilices? Eso que utilice. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto. Em, la leche en polvo, ¿no? También podría ser una mezcla, ¿cierto? Porque es una mezcla de componentes. Los medicamentos, por ejemplo. Un Lo- 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 Alka-Seltzer. por ejemplo, eso es una mezcla de diferentes componentes. Si tú vas a la etiqueta del Alka-Seltzer, vas a encontrar diferentes componentes. El Alka-Seltzer tiene esto,
esto, bicarbonato, ácido cítrico, tiene una cantidad de sustancias. Eso también es una mezcla, a pesar de que es un sólido. ¿Listo? Entonces la idea de lo que viene aquí en adelante es comenzar a diferenciar entre una sustancia pura, es decir, elementos y compuestos, y lo que es una mezcla, es decir, una combinación física de sustancias puras, ¿sí? Que sería lo que es una mezcla, la cual yo puedo identificar es porque puede variar la cantidad de los componentes que constituyen una mezcla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy cocinando, estoy haciendo un plato X, pues yo puedo variar la cantidad de componentes que quiero agregar, ¿cierto? Puedo variar la cantidad de sal que quiero agregar, si agrego o no agrego sal, puedo variar la cantidad de agua que quiero agregar, ¿sí? Como puedo variar la cantidad de los componentes, siempre en mi primer mente que debe venir es que eso es una mezcla. Si yo no pudiera variar la composición, es decir, la cantidad de componentes, ya comienzo a hablar de una sustancia pura. ¿Listo?